ya, 16 horas puntualmente, como cada sábado, arrancamos A Tu Salud. Hoy vamos a hablar del asma, una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Se puede desarrollar ya desde la infancia y muchos la desarrollan en la adultez. Vamos a hablar del tratamiento, si es o no curable, con un especialista. Conozcamos más. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad que afecta a los pulmones. Es una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en los niños, aunque los adultos también pueden padecerla. El asma causa sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos durante la noche o temprano por la mañana. Seguimos aquí en A Tu Salud. Ya conocimos un poquito más acerca de esta enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias, que es el asma, pero para saber más, para responder también a todas las preguntas que nos mandaron a través de nuestras redes sociales, vamos a recibir al doctor Carlos Morínigo. Él es neumólogo y exministro de Salud, ya amigo de la casa de C9N, del SNT. Así que, doctor, muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte realmente. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a compartir en este momento muy importante, que es en plena pandemia, y hablar de una patología que de repente está olvidada, pero que hoy más que nunca, con este clima que estamos teniendo cambiante, tenemos que ajustar algunas cositas, que la gente conozca, que se diagnostique y se trate, porque hoy en día tener una enfermedad respiratoria es pensar que tenemos COVID y todo lo demás. Entonces, encantado de poder compartir contigo y sobre todo con la teleaudiencia, que nos va seguramente llenar de preguntas sobre esta enfermedad. Tenemos muchísimas, doctor, y de hecho que cuando se empezó a hablar del tema COVID, la gente decía, yo tengo asma, y ahí era donde les preocupaba de alguna u otra manera más. El asma, ¿ya se puede diagnosticar desde chiquititos o es una patología que uno desarrolla de grande? A ver, el asma es una enfermedad inflamatoria en los bronquios, sí, que generalmente se desencadena en la infancia con más frecuencia. Sí. En los primeros años de vida hay que hacer el diagnóstico diferencial con infecciones respiratorias habituales, como el virus sincitial respiratorio que cursa con sibilancias que simulan el asma bronquial. El antecedente familiar de la criatura, del menor, que una madre alérgica, papá alérgico, asmático, tiene mucho que ver la carga genética con respecto a eso. La infección precoz antes de los 2 años con el virus sincitial respiratorio, que es causante de la bronquiolitis, sí, también es un dato importante. La obesidad en la infancia también desencadena procesos de asma bronquial. Entonces, generalmente se diagnostica en la infancia. Eso no significa que en la edad adulta, sobre todo cuando las mujeres, cuando vaya disminuyendo el estrógeno, pueden desencadenar cuadros de asma, porque el estrógeno, así como es cardioprotector, también a los pulmones ofrece también protege, y cuando entramos en época de menopausia puede desencadenarse cuadros de asma bronquial, y algunas abuelas te dicen, pero si tu yariré, doctora, de cola asma, te dicen. Sí. Entonces, y sí, puede tener. Entonces, es importante saber que es una enfermedad prevalente en la infancia, pero eso no significa que en la edad adulta podamos desencadenar asma también. ¿Cómo se diagnostica? ¿Placa, tomografía, análisis? ¿Cómo un doctor te dice, bueno, tenés asma? El asma bronquial se diagnostica por la historia clínica. Nosotros sabemos, así como te dije, es una enfermedad inflamatoria de los bronquios que se caracteriza por episodios recurrentes. ¿Qué significa eso? Episodios que son frecuentes de tos seca con chillido de pecho y dificultad respiratoria. Esos son los síntomas más frecuentes del asma bronquial. Y pueden ser por periodos estacionales o pueden ser cuando la persona se expone a algún alérgeno, por ejemplo, algún olor fuerte, lavandina, qué sé yo, algún tipo de olor fuerte. Ácaros, humo sí, ambiental, contaminación ambiental. Igual si yo estoy cerca de cuando se está preparando un asado. Exactamente. Algunas veces se desencadena por el ejercicio también. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta que se llega al diagnóstico por la clínica del paciente y se confirma con un estudio que se llama espirometría,
que eso lo hace el neumólogo en el consultorio, que es soplar un aparatito que después te voy a mostrar cómo se hace. Sí. Y ahí llegamos al diagnóstico de obstrucción bronquial. Sí. Y con la anamnesis y los antecedentes familiares, como te dije, nosotros llegamos al diagnóstico y hacemos el tratamiento correspondiente. ¿El paciente puede tener una medicación de por vida con asma o no? Sí, generalmente tenemos que manejar que el asma bronquial es una enfermedad que no se cura. Se mantiene en el tiempo con un tratamiento, inclusive en un paciente en edad escolar o en un niño que está con un asma bien tratada, cuando hay cambios hormonales allá por la pubertad, Sí. puede entrar en un estado de latencia que prácticamente el paciente no tiene asma Se más. duerme. Exactamente. Pero siempre yo les aclaro a mis niños y a los jóvenes que no deben exponerse a ningún tipo de sustancias que van a irritar las vías respiratorias, como por ejemplo el tabaquismo, que es mortal para el asma, y algún tipo de otras actividades que pueden desencadenar que en el futuro puedan volver a tener episodios de asma. En la mujer, generalmente, el embarazo propicia a volver a tener asma bronquial. Entonces, una persona, una joven que se embaraza y tiene un antecedente de tener asma en la infancia, debe hacer su consulta correspondiente durante el embarazo con el neumólogo para ver si es que ella no está con un cuadro de asma otra vez. Decías vos que el clima de repente es como un detonante y también los horarios, doctor. Así mismo es. La característica de esta enfermedad es que son episodios que son frecuentes con cambios climáticos. Sí. Y generalmente se dan más episodios de crisis de asma en la madrugada y a la noche, antes de ¿Por qué? acostarse. ¿Por la temperatura? Generalmente, ¿Porque usamos aire, No, ventilador? generalmente pueden ser por múltiples factores. El principal es que a la noche cuando nos acostamos todo ese polvo del movimiento del día baja y el paciente está expuesto a eso. Una mala higiene ambiental también desencadena eso. Cuando uno llega a su casa de repente empieza a mover cosas, eso puede irritar las vías respiratorias. Y fisiológicamente lo que pasa es también que a esas horas los niveles de cortisol, que son una hormona, están descendidas también y favorecen al aparecer de los síntomas característicos del asma. Entonces de madrugada el paciente dice, doctor, empiezo con una tos seca, que después ya me viene catarro y después ya ese pecho llama, ya me chilla el pecho. Hago mi salbutamol y ya me pasa. Entonces ese es un diagnóstico de asma, por ejemplo. Hay gente que anteriormente, sobre todo las abuelas, decían, cuando te da tos, ponete de costado. Decían, ¿verdad? Y que supuestamente era en teoría lo que te iba a hacer pasar la tos. ¿Se aplica en el asma o no? No. ¿Hay posiciones que ayudan o no? Generalmente tenemos que saber que la tos es un síntoma, y esto tiene que saber la gente, no en baldes tenemos tos. La tos es un síntoma y es una reacción del aparato respiratorio a un evento que le está causando irritación o algún tipo de daño. O sea, ese que te viene y te dice, no, llego de vez en cuando te haré con la tos, pero vas a hacer. Ese quiere decir que hay algo que está mal. Entonces, la tos es un síntoma que se da cuando hay irritación en la vía aérea. Y hay que identificar qué es lo que causa tos. En ese caso que vos me estás diciendo, la tos que cambia con los movimientos o que cambia con la posición, generalmente puede ser debida a una tos de origen cardíaco, que de repente porque el paciente está con sobrecarga y al ponerse en un pulmón que está menos cargado, termina la tos. Fíjate cómo es importante la tos como síntoma de las patologías respiratorias. Claro, claro. Entonces, acá en este programa que hace promoción... ¿Cómo les ayuda mucho a ustedes? Totalmente. Y esa conversación que uno tiene con el paciente, a la que nosotros le llamamos anamnesis, esa investigación profunda de un síntoma como la tos, nos orienta a un diagnóstico y a tratar, ¿verdad? Porque a veces algunos toman nomás este jarabe y no, hay que buscar la causa del porqué. Y ahí la importancia de la no automedicación, porque ya Virginia tomó este jarabe, le pasó la tos, yo voy a tomar. No, hay que consultar porque la tos es causa de algún evento que está alterando nuestro aparato respiratorio. Otra cosa también que están preguntando mucho es el tema del usar cremas calientes. Hay una crema muy conocida que se pone en la espalda o en el pecho generalmente. ¿Pueden usar eso los asmáticos? A ver, generalmente esas cremas que calientan bueno, no tienen un efecto, digamos, fisiológico, más que, y atiendan bien lo que les voy a contar. Nosotros estamos fomentando, y sobre todo con las investigaciones, con el COVID salieron muchas cosas.
el fomento con eucalipto, con mentol, son medidas alternativas, por ejemplo, para inhalar y para dilatar las vías respiratorias y sobre todo tratar de mejorar el estado de congestión, el estado, por ejemplo, inclusive a veces la tos de la inflamación, Sí. o sea, inhalaciones de vapor, y es lo que causa justamente cuando nos ponemos remedio caliente acá, Sí. nosotros percibimos ese olor a Sí. mentol y eso hace que nuestras vías respiratorias se abran. Son alternativas terapéuticas perfectamente válidas que deben ser asesoradas y acompañadas por un médico, lógicamente, porque aquí nosotros tenemos que hacer una salvedad muy importante, no a la automedicación. Es importante hacer las consultas correspondientes y particularmente a mí me gusta mucho recetar también terapia alternativa, que justamente son los fomentos, Sí. que son inclusive algunos remedios naturales que tenemos nosotros, funcionan bajo supervisión médica siempre. Claro, eso es muy importante hacer esa aclaración varias veces, porque la gente dice, no, estamos nomás en casa, nos estamos tratando así, asá, estamos tomando estos yuyos, nos estamos poniendo la cremita caliente, pero no basta solamente con eso y estar, por supuesto, asesorados por un médico. ¿Qué vamos a hacer a la vuelta de la pausa? Vamos a responder las preguntas que nos llegaron a través de las redes sociales y también vamos a utilizar la aerocámara. ¿Está bien dicho? Así mismo es. Y vamos a ver si yo tengo asma. ¿Podemos saber? Vamos a ver cómo se hace la espirometría y vamos a enseñarle a la gente cómo es la forma correcta o cuál es la forma correcta de la utilización una vez que me diagnostican asma o algún tipo de síndrome bronquial obstructivo, cómo yo debo usar correctamente la aerocámara con el aerosol y la otra alternativa también, que es el polvo seco. ¿Sabías que el asma está presente en todos los países del mundo y más del 80% de las muertes por esta patología tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos? Para lograr el control eficaz del asma es imprescindible que los medicamentos de buena calidad estén disponibles y sean asequibles, sobre todo para las familias de bajos recursos. No te muevas de donde estás, enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Ya regresamos, estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que entre los desencadenantes del asma se encuentran el aire frío, las emociones intensas como la ira o el miedo y el ejercicio físico? Estamos aprendiendo muchísimo acerca del asma aquí en A Tu Salud. Nos acompaña el doctor Carlos Morínigo. Ya en el primer bloque nos dio un pantallazo de lo que es esta enfermedad, pero ahora queremos responder esas preguntas que nos llegaron. Nancy Marina Neumann nos cuenta su experiencia. Yo soy asmática con COVID positivo. Todos pensaron que cuando el virus me agarre me iba a tumbar, pero no. Fue leve, gracias a Dios, capaz por el uso del aerosol. Casi soy salbutamol dependiente. ¿Es tanto así? Sí, a ver, siempre se pensó que al tener asma bronquial había más posibilidad de complicarse cuando uno tenía el COVID-19. Sí. ¿Quiénes son las personas que se complican y que tienen asma? Las que no siguen un tratamiento regular, las que no tienen su asma controlada. Sí. En cierta manera, cuando yo tengo un asma, que es importante que la gente entienda, y esto rápidamente voy a explicar, el asma puede ser transitoria o permanente, ¿sí? Transitoria se dice una persona que tiene esporádicas veces crisis de asma, Sí. en un mes, una vez a la semana o una noche al mes, entonces es un asma intermitente. Ese asma intermitente se trata solo con salbutamol las veces que aparecen los cuadros, Sí. que tienen esas características, que tienen crisis una vez al mes máximo. Y después está el asma persistente. El asma persistente sí ya debe ser tratada en forma continua todos los días, y la característica, o para diagnosticar yo el asma persistente, debo hacerle la pregunta al paciente cuántas veces al mes tuvo su crisis de asma. Si tuvo más de 2 veces a la semana y tuvo que utilizar su salbutamol, si tiene síntomas nocturnos de asma, si te dice el paciente, yo todas las noches tengo que usar mi salbutamol o si no, no duermo. Esa es un asma persistente. Y es ahí donde yo tengo que utilizar una medicación todos los días. Y el salbutamol, así como dijo la señora, probablemente ella está usando un exceso de salbutamol porque su asma no está controlada. Sí. Ella debe tener un medicamento controlador
que es un corticoide inhalado que debe utilizar todos los días. Eso te iba a preguntar, doctor. La mayoría de estos medicamentos son externos por decirlo de alguna forma, que Sí, es la Arocámara, o también toma corticoide, por ejemplo. No, el corticoide se toma solamente vía oral cuando estamos con crisis. En otro momento se utilizan los corticoides por vías inhaladas, que son con la aerocámara y el aerosol. A ver, ¿cuál es la diferencia entre asma y alergias? ¿Cuáles son los síntomas? Yo siempre tuve problemas respiratorios, pero nadie nunca me diagnosticó el asma. Elizabeth Escobar Cristaldo es la que nos... A ver, no todas las personas que tienen asma son alérgicas, ni no todas las personas que tienen alergia tienen asma. Generalmente el asma va acompañada de rinitis alérgica en un 80% de los pacientes. Entonces, esa congestión nasal. Exacto, la congestión, el tisirí de mañana, la tosecita y todo lo demás es la famosa rinitis alérgica, que puede ser una rinitis alérgica continua, perenne, o puede ser una rinitis estacional. Cambia el tiempo y yo tengo mi tisirí. Entonces ahí yo tengo que, y me aprieta el pecho o toso mucho, y ya tengo que sospechar que yo tengo rinitis alérgica y asma. Entonces ahí se hace el análisis, se ve si es que la causa del asma es la alergia o puede ser desencadenante otro tipo de factores, y ahí es donde nosotros trabajamos en conjunto con los inmunólogos o alergistas para ver el paciente a qué es alérgico. Entonces hacemos un trabajo simbiótico con el alérgico. Claro, el tema. Entonces siempre hay que buscar de trabajar multidisciplinariamente para llegar a la salud total del paciente. Entonces, el que es alérgico tiene un grado alto de poder tener asma bronquial. A ver, Gloria Benítez nos cuenta su experiencia. Dice, he vivido en mi niñez viendo el sufrimiento de mi madre y mi hermana menor. Cuando decidí quedar embarazada, me puse a buscar informaciones sobre el tema, con el temor que a mi hijo le herede este problema respiratorio. Me compré un nebulizador y le cuidaba mucho en invierno. Mi hijo tiene 27 años y una niña de 20. Gracias a Dios están libres del mal. Sí, en ese caso, cuando hay antecedentes familiares, la carga genética es muy grande para desencadenar asma bronquial. Y fíjate que la misma cosa que ella pasaba, yo pasaba con mi hermana que es asmática, ella es médica también. Pasábamos por los sanatorios y en aquella época la solución era corticoides, pero en las venas, no teníamos todo lo que hoy eso tenemos. Cuenta una de las experiencias. Y justamente hoy en día el nebulizador ya pasó a segundo plano. Hoy en día, con lo que vamos a mostrar cómo se trata el asma, más efectividad, mayor absorción. Con eso no quiero decir que hay pacientes que no saben utilizar esto, entonces utilizamos el nebulizador en ese caso. Pero el nebulizador es personal de cada uno y tiene que limpiarse y tiene que utilizarse. Ese tema de que antes nosotros nos íbamos a la farmacia a nebulizarnos, eso hoy en día está prohibido. Olvídate. Hoy en día está prohibido la nebulización en la farmacia, inclusive en los sanatorios, en los hospitales ya no se hace nebulización, se hace la aerocámara. Bueno, ¿cuál vamos a hacer primero? ¿El diagnóstico o no? Bueno, primeramente y vamos a irnos por parte para que la gente entienda. Dale. Yo vengo con el cuadro clínico de tos seca, chillido de pecho y me hago la pregunta. Congestión nasal. Sí, congestión nasal, ese pecho chillado, y lo primero que viene y te dicen, la interrogante de la persona, ¿tengo asma? ¿Con quién me voy a consultar? Se va con el pediatra, se va con el clínico y el clínico le deriva al neumólogo. El neumólogo le hace la anamnesia, así como te dije, pregunta, le escucha el pulmón, si escucha chillido de pecho, ya lo trata. Ya lo trata. Y puedo llegar yo al diagnóstico con el interrogatorio, con los antecedentes y demás. Pero el factor fundamental o el diagnóstico de asma, del grado y la severidad del mismo, yo voy a llegar con un estudio que se llama espirometría. La espirometría consiste en un estudio fácil que se hace en el consultorio médico, en donde el paciente va a soplar un aparato con la máxima capacidad de su aire y la computadora va a analizar y va a ver los grados, los valores normales de su función pulmonar, porque para cada peso, para cada talla y para cada tipo de individuo hay unos valores pulmonares normales. Lo que me mide este aparato es justamente la capacidad del pulmón y yo quito ahí las conclusiones correspondientes. Y ese aparatito, voy a mostrarle, es un espirómetro que viene de esta forma. Esto va conectado a una computadora donde pasa todos los datos. El paciente lo que debe hacer es soplar
voy a mostrar un poquitito, Sí. permiso, voy a quitarme esto. El paciente hace maniobras expiratorias para medir esto. Uno le dice al paciente, le coloca una pequeña pinza a nivel de la nariz para que el aire que va a ingresar pase todo por el aparato. Se pone de esta forma. Yo le digo al paciente que inspire profundamente. Ese es el movimiento que hace el paciente. Sí. Cuando uno expira, pasa el aire por una turbina, esto pasa a la lectura y se llega a la capacidad de la función pulmonar. Primeramente se hace basalmente, Sí. sin ningún medicamento. Una vez que yo tengo, son 3 maniobras que debe hacer el paciente. Una vez que yo tengo los datos, hago la prueba broncodilatadora, que le administro salbutamol, y vuelvo a repetir el mismo estudio en 20 minutos. Si en 20 minutos yo encuentro una mejora de la función pulmonar en 12%, entonces yo llego al diagnóstico de asma bronquial. Sí. Hay muchísimas personas que hacen la espirometría, les sale normal, se hace la prueba broncodilatadora y aumenta su capacidad vital o su capacidad pulmonar más de 12% y había sido asmática, ella no sabía. ¿Y qué te refiere el paciente? A veces me canso de vez en cuando. Por eso nosotros los neumólogos utilizamos este estudio como si fuera un electrocardiograma que hace el cardiólogo. O sea que no existe el asmático asintomático. Sí o sí, el cuerpo te da señales. Te que da muchas señales. veces uno no le hace caso nomás. Te da señales y sobre todo hay que tener en cuenta esos síntomas que te dije de la tos seca, de la dificultad respiratoria, de esa tos que aparece cuando hay cambios climáticos. Sí. Entonces, este estudio, cuando a mí me viene un paciente con dificultad respiratoria, yo lo primero que hago es evaluar la célula NES y lo segundo le pido una espirometría para yo tener una mirada hacia cómo está su pulmón Sí, sí. funcionalmente. Y ahora, la aerocámara, ¿cómo la usamos? Una vez que nosotros diagnosticamos asma bronquial en el paciente, nosotros vamos a tratarle. ¿Cómo le vamos a tratar? Dependiendo si el asma es intermitente o persistente. Generalmente nosotros utilizamos el aerocámara con el aerosol. ¿Y cómo se usa eso? La gente debe entender. Sí. Hay gente que dice, yo tengo en mi mesita de luz, yo tengo en mi Exacto. cartera, yo tengo otro en mi mochila, tipo por las dudas, ¿verdad? Nosotros a los niños les capacitamos justamente para que tengan todo el tiempo Sí, en por su las mochila. dudas, Sí. sí. Nosotros tenemos 2 tipos de aerocámara. Esta aerocámara que vos ves es una aerocámara lactante, es pequeña como vos lo estás viendo. Sí. Y tiene la característica de que tiene una pequeña válvula. Sí. Esta válvula, esta es la aerocámara más completa que hay, la que generalmente nos indicamos los niños. Esta válvula permite que yo aspire, pero cuando yo meto el aire, tapa. O sea, no hay pérdida Sí. del aerosol. Esto se coloca de esta forma, Entonces con niños entonces. con niños y también con adultos, hay más grande la aerocámara. Sí, sí. Se agita 5 segundos el aerosol, se coloca, esto se pone boca-nariz de esta forma, se dispara, se aspira profundo, se espera 10 segundos y luego se quita. Ese es un disparo. Sí. Nuevamente se vuelve a agitar. En teoría con ese uno ya funcionaría o no. Si está con una crisis. Generalmente son 2, depende. La Ah. crisis se puede hacer hasta 10 disparos. Ojo, eso ya vos le entrenás al paciente. Sí, sí. Pero la técnica es la misma. Se agita, se coloca, boca-nariz, siempre debe estar perpendicular al suelo, la aerocámara, no así, Sí, ni así, así, tiene en que línea estar recta. perpendicular, Sí. sentado, bien ajustada la cara, se dispara, se aspira profundo, 10 segundos y se suelta. Esa es la forma correcta de la autorización de la aerocámara. Y de acuerdo a la prescripción médica, 2 a 4 disparos o la cantidad que sea necesaria. Y el plan B es el Otra forma que hoy estamos teniendo es la inhalación de la misma forma, pero de polvo seco. Estos dispositivos otro. Sí, vienen de esta forma y vienen con pastillitas. sí. Tenemos que tener en cuenta y explicar bien esto porque a algunos pacientes vos le indicás una aspiración y ¿qué hacen? Toman como agua. No. No es la forma correcta, ¿sí? Entonces, estos dispositivos son comunes. ¿Eso se llama aerocámara también? ¿O Esto cómo se llama un dispositivo de inhalación de polvo seco. Ok. Viene de esta forma que se abre,
Yo, Ahí, si voy en consultorio, vos me das las dos opciones. yo te doy las dos opciones Sí. y te doy de acuerdo a cuál vos tenés mayor afinidad. ¿Y en costos qué tal estamos? ¿Son En- iguales casi? En costos están casi iguales el costo. Ok. Entonces, esta pastilla se mete en el dispositivo, se cierra de esta forma. Tienen dos para perforar, se perfora y esto se lleva a la boca. Se ataja 10 segundos, se suelta. Sí, sí. Se ataja 10 segundos, se suelta. Una vez que ha terminado la maniobra, se quita y la cápsula está vacía. Es mucho más... Primera vez que veo eso de verdad. El otro sí ya. Es el dispositivo que es una alternativa de uso que funciona perfectamente en los niños y a veces también en los adultos mayores que no tienen la técnica correcta para la aerocámara. Sí, sí. Es mucho más sencillo. Entonces, son las dos alternativas de inhalación y después tenemos la nebulización, ¿no? Sí. Con un equipo nebulizador, porque hay algunos que no tienen la técnica correcta para hacer eso. Por ejemplo, pacientes encamados que ya no pueden recibir, entonces se le hace la nebulización. ¿Se puede prevenir, doctor? La verdad que el asma, como es genética y puede aparecer en cualquier momento, se puede prevenir si yo tengo antecedentes de asma en la familia, evitando el tabaquismo, Sí. evitando el tabaquismo pasivo, familiar y sobre todo el tratamiento de las enfermedades, sobre todo con vacunación contra la influenza, contra el virus sincitial respiratorio, una forma de prevenir el aseo también domiciliario y de intradomiciliario y también en el trabajo. Doctor, muchísimas gracias por venir a Tu Salud. Tengo regalitos para vos de Dumox porque sabemos que te cuidas muchísimo. Feliz Día del Padre atrasado. Leí una historia que me gustó muchísimo. Cuando tuviste COVID, dice que estuviste 14 días encerrado con tu sí. hija después de mucho, ¿verdad? Así mismo. Así que felicidades, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y también tenemos para tu café, para que puedas tomar y te acuerdes siempre de nosotros. Muchas Bienvenido gracias. en A Tu Salud. Gracias, doctor. Gracias a usted y esperamos que esto le sirva a la ciudadanía para que son nuestros pacientes para que puedan hacer bien su tratamiento. ¿Sabías que se recomienda a las personas asmáticas evitar zonas oscuras o en donde hay mayor probabilidad de que exista humedad? La razón, se ha demostrado que en gran porcentaje los asmáticos también son alérgicos. Más adelante, en Nutrición te contamos todo lo que tenés que saber sobre la nutrición empresarial. En Belleza hablamos sobre la mala praxis, te decimos cómo buscar al especialista correcto para cualquier tipo de tratamiento de belleza. Y Guille Friedman tiene lo último que tenés que saber a la hora de maquillarte. No te muevas de donde estás, enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Ya regresamos, estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que los carbohidratos no son enemigos de las dietas? Es más, muchos entrenadores y nutricionistas recomiendan dietas bajas en carbohidratos porque son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Las frutas, las barras de granola, los cereales y panes integrales son saludables si los consumimos en dosis adecuadas. Ya estuvimos hablando con el doctor Carlos Morínigo, neumólogo, de todo lo que tiene que ver con el asma, desde un diagnóstico hasta el tratamiento que podría ser de por vida. Aprendimos realmente muchísimo y ahora le toca el turno a la nutrición. Vamos a hablar de la nutrición empresarial. Se encuentra con nosotros la doctora Catherine Jara, nutricionista. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenido. Qué gusto que estés acá ¿Cómo A estás? Tu Salud en este sábado. Gracias por aceptar la invitación. Un placer estar contigo en esta tarde. Bueno, cuando hablamos de nutrición, de alimentarnos bien en el trabajo, donde generalmente pasamos más horas que en nuestra casa, algunos se acostumbran a llevar la viandita y otro es salvatore de lo que haya en la zona para comprar. ¿Qué es lo ideal? Acá los muchachos ya levantan la mano cuando dije salvatore de lo que hay en la zona. A ver, contanos, ¿qué es lo ideal? Bueno, la nutrición empresarial consiste Sí. básicamente en que nosotros le ayudamos a los funcionarios, a los colaboradores, para que ellos puedan tener herramientas para tener un estilo de vida saludable. Sí. Con esa ayuda nosotros vamos dándoles tips para poder armar sus viandas, ¿sí? Entonces, si él lleva al trabajo una vianda,
¿qué debe tener en su vianda? Sí o sí, frutas, ¿sí? Sí. Entonces, si es que yo estoy en una reunión y no llego al almuerzo, tengo una fruta que puedo consumir. Ahora, de repente no tenemos esa vianda, tenemos que asegurarnos nosotros como nutricionistas que trabajamos en la planta, que exista un comedor donde ellos puedan ir y adquirir un alimento saludable, ¿sí? Entonces, nosotros realmente llevamos al trabajo las herramientas para que ustedes puedan tener, los colaboradores, realmente una opción saludable, ¿sí? A ver, aparte de las frutas, si supongamos que no quieran llevar frutas, ¿cómo podemos reemplazar eso? Dependiendo realmente... Porque, ¿sabes por qué sí. te digo esto? Por el tema de la conservación y demás también, ¿verdad? Porque una banana, por ejemplo, que vos lleves toda cortadita, quizás se pueda ennegrecer, ¿verdad? De repente la manzana es como más fácil, la pera o otras frutas, ¿verdad? Dependiendo siempre de quién está enfrente. Sí. Recordemos que todos somos diferentes, tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes disponibilidades, diferentes horarios. Todo se puede ir complementando y siempre tiene que ser lo que a vos te guste. Yo no te puedo imponer algo que a vos no te guste, ¿sí? Entonces trabajamos realmente desde la individualidad. Ahora, si vos preferís un yogur con cereales antes que una fruta, genial. Ahora, si no tenés yogur con cereales y hay un mixto o hay un sándwich, bueno, podemos optar por eso. O si estás en la oficina y en tu gaveta puede haber una porción de frutos secos, por ejemplo, también es una opción. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá como opción antes del almuerzo chipitas. Ajá. ¿Califica eso o no califica? Depende cómo fue tu desayuno Sí. y cómo va a ser tu almuerzo. Sí. Volvemos otra vez a la individualidad, Claro. ¿sí? O sea, ese equilibrio tiene que haber en que si yo de repente voy a comer un tallarín en el almuerzo y la chipita no es que tanto entra No, ni no antes con- ni después, no ¿verdad? convendría. Ni en esa media mañana ni a la tarde. Podrías ir como una opción de merienda. Sí. Una chipita con un cocido, con un café, súper bien. Para los que llevan la comida al trabajo, también se tiene en cuenta, o aquellos que compran, en el caso como vos decís, que tienen esa asesoría nutricional, es el caldito, esa sopita de verdura, después lo seco, porque el paraguayo quiere comer lo seco sí o sí después del caldo, ¿verdad? ¿Es así realmente? ¿Se puede aplicar eso o no? Nosotros en las empresas que hacemos, elaboramos el menú. Sí. Nosotros elaboramos el menú y en el menú está contemplado una entrada, ¿sí? Y la entrada generalmente es de una sopa, de una verdura, Sí. ¿sí? Entonces sería como un cucharón, una cucharada. Y eso es como una entradita. Después viene el plato principal, que siempre tiene que ser mitad comida, mitad verdura, ¿sí? Entonces, puede ir en la opción de menú que prefiera el colaborador con una porción de vegetales, Sí. ¿sí? A eso podemos sumarle un postre. Y ese postre puede ser una fruta, ¿sí? Entonces tenemos un plato súper completo. Ahora, si vos vas a llevar tu vianda, tenés que planificar de esa misma manera, ¿sí? Capaz no puedas llevar la entradita, pero puedes llevar vegetales, puedes llevar una opción de carbohidratos que sería arroz, fideo, papa, batata, mandioca. Una opción de proteínas que sería carne vacuna, puede ser pollo, puede ser pescado de por ahí. Entonces tenés vos una opción, ¿sí? Claro que eso tenemos que ir viendo otra vez según los requerimientos y el tipo de trabajo que estés realizando. Eso te iba a decir, generalmente en el trabajo queremos pasarnos un poquito con los horarios. Ajá. De repente el almuerzo estiramos un poco más o el desayuno estiramos un poco más. Eso está bien. De repente, si yo a las 4 de la tarde recién decido almorzar o ya tengo que merendar nomás ya. Bueno, de verdad tenemos que hacer 4 comidas principales. Sí. Innegociables. Sería el Ah, ok. desayuno. A ver, innegociable, esa es Sí. la palabra. Innegociable. Desayuno. Desayuno, almuerzo, Sí. merienda y cena. Ok. ¿Sí? Entonces, tenemos que planear. Si vos Sí. sabes que vas a tener un día cargado, planear tu desayuno, planear tu almuerzo, tu merienda y tu cena. Porque el rendimiento realmente depende mucho de lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Sí? Cuando ustedes le hacen ese asesoramiento a las empresas, ¿le dicen eso? Sí. ¿Cuán importante es? Porque pasa también mucho por los líderes, por las cabezas que den esos permisos para comer y que sean los tiempos adecuados, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando trabajaba, por ejemplo, en una telefonía, teníamos 1 hora para comer, pero era 1 hora dividida. No es que es 1 hora para el almuerzo, sino que era 30 minutos para el almuerzo y después era 15 minutos para la merienda y 15 minutos para el desayuno.
Es poquísimo. Tu cerebro eso voy. ni siquiera A se eso enteró voy. Sí. que ibas a almorzar. Sí, Vos necesitas de 1 hora, sí. porque tenés que sentarte, tenés que mirar tu plato. Tu cerebro se tiene que enterar que vos vas a almorzar. De repente le pedimos que quiten una fotito y suban a las redes o tengan ahí como una opción, Sí. porque eso hace como que ganes un tiempito y tu cerebro empieza a recibir la información de que vas a alimentarte, ¿sí? Entonces tenemos que comer tranquilos, no con el teléfono, darte un tiempo. Y ahí es muy importante el acompañamiento de los empleadores, ¿verdad? Sí. Darle un tiempo a sus colaboradores para que puedan almorzar, ¿sí? El almuerzo es súper importante, ¿verdad? Y tenemos que darnos ese tiempo, porque todos tenemos derecho a comer, ¿sí? El comer es un placer, ¿sí? Y ese tiempo tenemos que darle para disfrutar. Eso te iba a decir, porque hoy por hoy, por sobre todas las cosas, la mayoría de los trabajos, el horario del almuerzo es donde más complica y es donde habitualmente estás generalmente en el trabajo, ¿verdad? Entonces es ahí donde 1 hora es entonces lo ideal. Lo ideal sería 1 hora, ahora por el tema de vivimos en pandemia, Sí. entonces se hace por sectores, ¿verdad? Sí. Entonces se complica más por el sentido de que tenés que esperar capaz que te llegue tu turno a almorzar, pero te aseguras que tenés 1 hora, ¿sí? Entonces, planificar ahí tu almuerzo. ¿A qué hora desayunás? Si es que te toca almorzar 1:30, 2, capaz no llegues con tu desayuno al almuerzo, entonces sí ahí necesitas una colación de lo que veníamos hablando, ¿verdad? Pero que vos ya tenés tus horarios y de acuerdo a tus horarios, tu ritmo de trabajo, vos vas armando tu plan, ¿sí? Y para eso nosotros estamos los nutricionistas, ¿verdad? Que te ayudamos a armar el plan. ¿Está comprobado que el rendimiento mejora teniendo en cuenta estos datos? Sí, hay muchísimos beneficios. La Organización Mundial de la Salud dice que hay un aumento del 20% en el rendimiento de las personas que están cuidándose, Sí. de los empleadores que contratan a nutricionistas, que están vigilando que todo el personal esté bajo un cuidado, ¿sí? Entonces el 20% es muchísimo. Aumenta la productividad, mejora la autoestima, los colaboradores se sienten con más energía y se sienten cuidados por sus empleadores. Sí. Y en cuanto a los empleadores, tenemos muchísimos beneficios. Hasta ahora no se vio una consecuencia desfavorable, por así decirlo, teniendo este ritmo, ¿verdad? Yo recuerdo que un tiempo en el canal, cuando hicieron este ejercicio, por decirlo de alguna forma, de contratar así personas, también combinaban un poquito con Zumba, llegaron a poner bicicletas en los pasillos, tipo que la gente se distraiga por lo menos 10-15 minutos. ¿Eso también entra dentro de todo lo que tiene que ver esto? Sí, dentro del programa de bienestar entra Sí. esto, se llaman pausas activas. La idea también es que puedan tener un espacio libre para que puedan airearse, para que puedan ir bajando el nivel de estrés, porque esto también ayuda al manejo del nivel de estrés. Sí. Hay que ser muy claros en eso. Y de repente estamos muy sobrecargados con todo lo que tenga que ver con el trabajo. Necesitamos como respirar, ¿sí? Entonces nosotros nos aseguramos que tengan un espacio de esparcimiento, dicho sea de paso, ¿verdad? Sí. También es muy importante la planificación, ¿sí? La planificación, que nosotros como nutricionistas que estamos en planta podamos planificar todo lo que tenga que ver con menús saludables, con charlas nutricionales, con talleres. De repente hace como que la gente no le tenga miedo a la nutrición, porque ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Sabes qué? No quiero que me quites eso. Entonces, no, nosotros estamos acá para ayudar, ¿sí? Si nosotros aplicamos todo esto a nuestra vida diaria sin la necesidad de tener ese acompañamiento de una nutricionista, ¿es mejor ponernos plazos cortos o largos Siempre para vamos a medir ir, los resultados? siempre vamos a ir por pasos cortitos, ¿sí? Una semana, Una 15 semana. días. ¿Sabes qué? Hoy hice esto. Hoy pude organizar mi almuerzo. Genial. Dentro de 15 días, ¿sabes qué? Puedo organizar mi desayuno. Genial. ¿Por qué? Porque de repente nos ponemos plazos muy largos Que son y son imposibles. Entonces Sí. vamos a ir paso por paso. Doctora, muchísimas gracias por Un acompañarnos. A ver, tengo los regalitos de Dumox para ella. Muchísimas gracias. Dumox, que es para que te cuides, tenés ahí alcoholcito, jabón, todo lo necesario. Y también esta taza para que te acuerdes siempre de nosotros y sos bienvenida aquí en A Tu Salud. Muchísimas doctora. gracias. Gracias a ustedes. ¿Sabías que la banana ayuda a controlar el peso?
Es un alimento que contiene todo. Es sabroso, nos ayuda a sentirnos saciados y, contrariamente a lo que se cree, no es muy calórico. En Belleza hablamos sobre la mala praxis, te decimos cómo buscar al especialista correcto para cualquier tipo de tratamiento de belleza. Y Guille Friedman. Hola Amalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a un bloque más de belleza y hoy vamos a hablar de los delineados. Enseguida regresamos a Tu Salud. Ya regresamos, estás viendo a Tu Salud. ¿Sabías que una negligencia médica es la lesión que se le causa a un paciente debido a la ignorancia de la lex artis, el modo de hacer del oficio? Seguimos en A Tu Salud. Tuvimos dos bloques realmente sumamente interesantes. Hablamos del asma con el doctor Carlos Morínigo. Nos dio una demostración increíble de cómo usar la aerocámara, que prometemos también que vamos a ir subiendo eso a nuestras redes. Gracias a todos los que se comunicaron desde ya. Muchísimas gracias. Vamos a recibir ahora a la doctora Fátima Agüero. Ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Dermatología. ¿Dónde radica la preocupación de los dermatólogos actualmente? En la cantidad de casos de mala praxis que hay en tratamientos estéticos. Doctora, buenas tardes. Bienvenida a Tu Salud. Gracias por acompañarnos. Contanos un poquito acerca de esto. ¿Aumentaron mucho los casos de mala praxis? Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este programa, ¿verdad? Así que muchas gracias por eso. Y con respecto a lo que me estás preguntando, ¿verdad? Nosotros somos una sociedad que agremia, acumula a todos los dermatólogos certificados del país, ¿verdad? Somos 94, 95 dermatólogos en el país. Y lo que estamos notando, ¿verdad? Y nos genera cierta preocupación, porque uno de los roles justamente de la Sociedad Paraguaya de Dermatología es preocuparse y velar, ¿verdad? Por la salud de la piel, del pelo y de las uñas de los paraguayos, ¿verdad? Sí. De nuestra población. Y nos está preocupando, ¿verdad? Por un lado, una falta de regulación y por otro lado, una especie de libertinaje en realización de procedimientos invasivos en la piel, procedimientos que realmente deben ser realizados por médicos, por una cantidad de cosas que implica el meter una aguja en la piel de un ser humano o de cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Y que estos se están practicando realmente en cualquier esquina por personas con profesiones no idóneas para la realización de ese tipo de tratamientos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que después los pacientes, obviamente no todos, pero un porcentaje que va en aumento de pacientes, va presentando efectos adversos. ¿De qué efectos adversos hablamos? Tenemos infecciones, tenemos tratamientos mal realizados, tenemos incluso prescripciones médicas que no deberían ser hechas sin receta, pero se consiguen hacer sin receta, aplicaciones de productos que ni siquiera están registrados o no sabemos qué productos son, y eso a corto o a largo plazo generan algún daño en la salud, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿verdad? Estamos viendo pacientes con pieles completamente alteradas, mal diagnosticadas y maltratadas, con medicación que se usa por poco tiempo y que la dieron por muchísimo tiempo. Vemos sustancias de relleno mal aplicadas y estas sustancias generan un impacto en la piel y muchas veces producen efectos adversos del tipo necrosis y cicatrices, y esas cicatrices ya quedan o deben ser tratadas posteriormente. Vemos tratamientos mal realizados con equipos que supuestamente son láser, que muchas veces ni sabemos si son láser porque no están registradas como clínicas de uso láser. Entonces, eso es una preocupación que nos va realmente llamando la atención a un estado de alarma. Vemos profesionales no médicos que están extirpando lunares, por ejemplo, sí. Y no es que extirpan, sino que queman y tiran a la basura. Entonces nos sacan la posibilidad de tener un diagnóstico médico de por lo menos qué fue lo que se sacó. ¿Por qué? Sí. Claro. Entonces eso es lo que realmente nos está preocupando mucho como Sociedad Paraguaya de Dermatología. Doctora, ¿en qué tiempo empezaron a notar más esto? ¿Desde el inicio de la pandemia hasta ahora o ya un poquito antes? Con esta revolución que tienen de alguna u otra manera también las redes sociales, ¿en dónde vos crees que están ellos aprovechando eso? Sí, realmente ya antes de la pandemia veníamos notando eso, ¿verdad? De hecho, nosotros logramos, después de reuniones con el Ministerio de Salud Pública, ya en el 2019, sí. que el Ministerio de Salud Pública lance un comunicado en el cual
recomendaba, porque realmente fue un comunicado con un número de decreto, pero no tuvo fuerza de ley, por ejemplo, ni de... y en ese comunicado lo que decían es que sugerían que todos los procedimientos médicos invasivos sean realizados por profesionales con el registro médico, ¿verdad? Posteriormente como que quedó en la nada, vino la pandemia y yo sé que el ministerio tuvo muchas otras prioridades, no obstante seguimos trabajando de cerca con gente del ministerio para que esto siga en pie, ¿verdad? Nosotros como sociedad ya habíamos pedido que ciertos tipos de medicamentos sean solamente prescriptos con registro médico, debido a la importancia de un seguimiento y un control de quien consume esa medicación, ¿verdad? Y otros procedimientos que también no deberían ser realizados por profesionales no médicos, ¿verdad? Entonces, a partir ya de unos años atrás, ya desde el 2016-17 empezó este auge, pero como vos decís, se potenció de una manera indiscriminada con el tema con este encierro y pandemia, y mucho también porque empezaron a traer al país o equipos de venta libre, no supervisados, no registrados, productos no registrados en el país que se venden, o sea, llegan al consultorio, te tocan la puerta y te dicen, mira, esto tengo si querés, y son productos que ni siquiera sabemos el origen, ¿verdad? Sí. Y bueno, a un precio que vos decís, esto no es ni el precio de costo ni en el distribuidor en cualquier otro país, acá te están vendiendo a la mitad de precio, o sea que evidentemente hay algún gato encerrado, ¿verdad? No quiero entrar mucho en eso, pero esto hizo que hoy por hoy vos tengas cosmiatras, cosmetólogas, tengas odontólogos ofreciendo, por ejemplo, tratamiento capilar, que es algo por fuera completamente de su competencia, ¿verdad? Eso te iba a decir, doctora. Días pasados nosotros hablábamos aquí en A Tu Salud de la diferencia entre cosmetología y dermatología, ¿sí? Y yo creo que ahí también está uno de los problemas en el sentido de que confunde la gente y le venden gato por liebre. Claro. Una pregunta muy frecuente que a mí me hacen en el consultorio es, por ejemplo, ¿y vos tenés que ser doctora para ser dermatóloga? ¿Verdad? Sí. Y vos decís, sí, después de 12 años de ser doctora, recién sos dermatóloga, ¿verdad? Pero sí, correcto, puede pasar eso, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente uno de los motivos que nos llevó a nosotros a querer concientizar un poco a la gente de una forma un poco más abierta y hacer esta campaña de la que estamos hablando, es esa falta de información. Sí. Porque claro, uno de repente, o sea, me refiero público en general, no tiene, por ejemplo, por qué saber, si es que no se pone a investigar, que si a mí me aplican una aguja, así sea a 1 milímetro de la piel, o así sea a 20 milímetros de la piel, o a 10 centímetros de la piel, yo estoy creando un agujero, y ese agujero que estoy creando, esa perforación que produzco en la piel, es una puerta de entrada para cualquier proceso infeccioso, o sea, para cualquier germen que esté alrededor, si es que no se tuvieron los cuidados de asepsia correspondientes, que los médicos estamos entrenados en tener, ¿verdad? Por eso que vemos muchísimo complicaciones después de mesoterapias o complicaciones después de estos dispositivos tipo microneedling, sí, que van haciendo perforaciones en la piel, que son practicadas en peluquerías, en spas no médicos, en gimnasios, para reducir o para tensar o para rejuvenecer o para hidratar, y vemos infecciones severas, maltratadas, infecciones que implican un tratamiento de 3 o 4, incluso hasta 6 meses con antibióticos, porque son por gérmenes atípicos, que son gérmenes muy difíciles de erradicar y que son gérmenes que normalmente se encuentran en los lugares que no tuvieron buena asepsia. ¿Estas personas llegan con una piel prácticamente ya muerta, doctora? Depende del caso, pero sí, tenemos casos de necrosis, por ejemplo, del labio o de necrosis de la nariz o de zonas en la mejilla por una aplicación mal realizada de ácido hialurónico o de otras sustancias de relleno, o por la aplicación de sustancias de relleno que le dicen a un paciente que es un producto y después nosotros diagnosticamos que es otro producto realmente. Y me dicen, me pusieron ácido hialurónico en tal lugar y me pasa esto, y nosotros hacemos ecografía o tomamos muestras y el resultado es otro producto que no es ácido hialurónico, por ejemplo. ¿Dónde nos tiene que hacer ruido, doctora? ¿En el costo? ¿En qué es lo que nos describen? ¿O en qué tenemos que hacer énfasis de repente? Si dice cosmetóloga, ya nos tiene que llamar la atención que haga
cierto tipo de tratamientos? ¿Dónde está el tema? Claro, yo creo que por un lado uno necesita ver las cosas saliendo un poquitito de lo que es de la fantasía que te venden de repente las propagandas y las redes hoy y todos los TikToks que vos ves así. Y me pasa, porque a mí me pasa que yo veo en TikTok y veo cremas fantásticas que te hacen desaparecer la cicatriz en 2 minutos, y eso es algo imposible. Sí. Vitamina C que te hace crecer el glúteo. Gente, la vitamina C es un antioxidante, no tiene capacidad de crecer volumétricamente el muslo si lo que te están inyectando es vitamina C. Sí. Eso es sentido común, ¿verdad? Sí. Pero saliendo un poquitito de eso, uno tiene que saber que cada profesión tiene una competencia. Sí. O sea, así como vos querés construir una casa y vos te vas a un arquitecto y a un ingeniero, y eso parece que cae de maduro con el sentido común, ¿verdad? Entonces, si yo quiero quiero hacerme un tratamiento de hidratación, de mejoría de calidad de piel, una limpieza de cutis, por supuesto que la cosmetóloga es la persona indicada. Pero si quiero inyectarme algo en la piel, esa inyección implica a un médico, ¿verdad? Porque estoy metiendo una sustancia que va a generar algún cambio a nivel de la piel, de la grasa, o sea, de lo que sea, es un inyectable. Sí. Entonces, para eso uno ya tiene que recurrir a un médico. Por ejemplo, si uno quiere un tratamiento odontológico, está el odontólogo. Sí. Si uno quiere un tratamiento capilar, está el dermatólogo especialista en pelo, por ejemplo, ¿verdad? Una cirugía plástica, un cirujano plástico, con certificación de la cirugía plástica. O sea que cada profesión pues tiene una competencia y eso es lo que uno tiene que buscar. Por supuesto, el precio también. No en vano, o sea, que no es que alguien quiere cobrar mucho más que otro porque quiere nomás cobrar mucho, o sea, mucho más. Eso implica un costo operativo e implica un costo de producto de buena calidad, aprobado por entes regulatorios, traído, comprado del distribuidor, entonces uno sabe que el producto es el original. Entonces, si algo está a 1/10 de costo, obviamente estamos hablando de que te tiene que llamar la atención, ¿verdad? Doctora, ¿en la página se encuentra información calificada? Vamos a estar renovando totalmente nuestra página, vamos a estar difundiendo mucho de esta información y mucho más, y vamos a poner al alcance de todos, estamos poniendo al alcance de todos justamente la lista de todos los dermatólogos certificados. Eso que quiere decir que nosotros realmente certificamos en la sociedad que esta persona está calificada, aparte de ser médico, en la formación en dermatología, que es la especialidad que es la indicada para tratar piel, pelo, uña y mucosas, porque eso es todo lo que compete en nuestra especialidad. ¿Estos 94 profesionales de los que vos hablabas están en públicos también? Sí. Están en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Nacional, en el de Itagua, en los centros periféricos, en Encarnación, en Ciudad del Este, en Villarrica, en todos los lugares donde uno puede encontrar dermatólogos. De hecho, en los hospitales públicos están los servicios de dermatología, ¿verdad? Y para estar en un servicio de dermatología uno es un dermatólogo. Hago esta consulta, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la especialidad de dermatología, mucha gente quiere asociar a que es muy costosa la consulta. Sin embargo, tenemos también en los hospitales públicos, están haciendo también teleconsultas, así que desde ya muchas gracias, doctora, por visitarnos. No, muchas gracias a vos por darme este espacio para justamente concientizar a la gente. Quiero recalcar que la prevención es lo más importante siempre. Entonces, ante cualquier lunar que tengan, cualquier mancha, cualquier tratamiento que quieran hacer, acudan a especialistas que no se van a equivocar. Doctora, muchísimas gracias. La doctora Fátima Agüero, ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Dermatología. Estábamos hablando de la cantidad de casos que hay de mala praxis en tratamientos estéticos. Yo tengo un regalito para la doctora antes de irnos de A Tu Salud, esta taza. Mira, doctora, muchas para gracias. vos, muchísimas gracias Buenísimo. por acompañarnos, y también los productos de Dumox para que te sigas cuidando. Muy amable, y te invito a que te quedes con nosotros porque Guillermo Friedman tiene algunos tips que te puede dar. Igualmente ella está divina, pero siempre aprendemos algo, ¿sí? Totalmente, sí. A ver, Guille, ¿qué más tenés? de Guille. Hola Amalia, ¿cómo estás? Bienvenido a un bloque más de belleza. Hoy específicamente vamos a hablar sobre los delineados, palabra terrorífica para todas las mujeres a la hora de maquillarse porque no saben hacerse o no saben qué delineado les va a quedar bien. Para eso tenemos que saber primero con qué productos vamos a trabajar. Yo les voy a enseñar cuáles son las opciones ideales para delinear. En primer lugar vamos a tener la cremita para delinear, que esta se utiliza con
un pincelito, que lo recomendable son pincelitos súper chiquitos, que pueden ser estos como lengua de gato, o pincelitos con un corte más diagonal. Por otro lado, vamos a tener los pinceles, que son lo que la mayoría de las mujeres eligen. Son como fibras que vienen con una puntita muy fina, ¿ok? Y es muy práctico a la hora de aplicarlo. Número 3, tenemos los lápices. A mí me gusta trabajar el lápiz también con brochita. Podés, si tenés cancha, podés sacar bien la punta de tu lápiz y directamente lo vas aplicando, y con el mismo pincelito que trabajamos con el otro producto vamos a emprolijar. Y también tenemos los crayones tipo Cool, que son como más gruesos. Estos sí recomiendo que lo trabajen con pinceles. Pero hoy me voy a encargar de enseñarles cómo realizar un delineado específico, que es el que está más de moda, que es el delineado. Es un delineado que se suele utilizar para generar un efecto Foxy Eyes. Yo siempre digo que el Foxy Eyes es un efecto que se hace con sombra, pero también ahora se está incorporando el delineado en ese tipo de maquillaje, y es un delineado que a todas les gusta, que es súper fino y largo, ayuda a poder levantar la mirada y también combate contra los párpados que son un poquito más hinchados, que tienden a querer doblarse cuando uno abre los ojos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, yo en este caso lo voy a hacer con cremita. Vamos a abrir la cremita y toman el producto con el pincel y lo van probando en la mano, siempre para no aplicar en exceso. Una vez que tienen la cantidad necesaria y que la puntita del pincel está bien afilada, comenzamos a delinear. Lo que yo siempre recomiendo es que comiencen por la mitad del ojo hacia afuera y van de afuera hacia adentro. Tienen que marcar el delineado bien cerca de las puntas del nacimiento de las pestañas. Después de eso, lo que van a hacer, cuando tienen ya definido de dónde a dónde quieren que inicie y termine el delineado, vamos a comenzar a estirarlo hacia atrás. Cada vez que se van a delinear, tienen que mirarse al espejo y pongan el rostro en un ángulo de 45 grados para poder lograrlo, ¿ok? Así que tengan a mano siempre cotonetes para limpiar cualquier imperfección. No tengan miedo, no está mal. Esto inclusive para los maquilladores también pueden trabajar con cotonetes súper finitos, o si no los afinan, aplican un poquito de agua micelar en el cotonete y con eso limpian las imperfecciones que puedan llegar a tener o no en el maquillaje. Y listo, ahí tenemos el mejor ejemplo de cómo delinear un ojo y no morir en el intento. Así que espero que hayan anotado todo, chicas. Amalia, volvemos al piso. Guillermo Friedman, como siempre, genial con todo lo que nos contó en este bloque. Y gracias a todas las mujeres que nos escriben con respecto al bloque de Guille con sus sugerencias, porque vamos a ir haciendo cada una de ellas. Esto fue A Tu Salud. Hoy hablamos del asma con el doctor Carlos Morínigo y también hablamos de la cantidad de casos que hay de mala praxis en tratamientos estéticos y nutrición empresarial. Interesantísimo el programa de hoy, y en el siguiente vamos a hablar de la apnea, que es un trastorno del sueño. Gracias por acompañarnos en A Tu Salud. Nos vemos el otro sábado desde las 16 horas. Chao, chao.